Que eso siempre, yo lo digo muchas veces, Chema, eso siempre es un poco raro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Que haya gente que ahora mismo está escuchando este programa, quién sabe si en el año 2026 o en el 2033. Sí, no, desde o en el 2058. En cualquier momento y tiempo. ¿No da un poquito de vértigo? Sí. Incluso yo cuando he escuchado que lo he hecho hace poco, algunas grabaciones, porque les recuerdo que estamos en la 24ª temporada. O sea, la temporada que viene es nuestras bodas de, sí, señor, de plata, ¿son? 25. ¿Son bodas de plata? Sí, señor. Plata. Entonces, pero tú fíjate, 25, ya prácticamente. Bueno, pues yo he escuchado alguna audición que teníamos hace 10 años. Madre mía, qué vértigo. 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Que decía la canción aquí. Bueno, pues hablamos de libros los jueves. Lo hacemos también a esta hora, 1:46 en este jueves en nuestro Hoy por Hoy en el sur de Madrid. Con estas recomendaciones que tiene por aquí Chema. Recomendaciones para niños, recomendaciones para mayores. Muy interesante la recomendación para mayores que nos trae Chema hoy. Sí, señor. Su autor, Luis Bolívar Troya, que creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Gracias a ti por estar aquí acompañándonos. Pero tú fíjate, Cicatrices del desastre. Cicatrices del desastre. Vamos a viajar a Reus al año 39, algo que tuvo que ver 18 años antes en el desastre de Anual, en África. Pero a mí me gustaría que nuestro invitado nos dijera, porque es muy curioso, cómo nace o cómo surge estas Cicatrices del desastre y todo lo que viene detrás. Luis. Pues veréis, esto fue, un poco de casualidad, porque me encontré con una historia que me resultó apasionante. Ahora hace ya 15 años, en este momento, cuando mi hija hacía un trabajo escolar de sexto de primaria, hacía un trabajo sobre el manicomio de Reus, el Feremata, sí, que estaba realizado por Domènech i Montaner. Sí. Resulta que un libro que trajo a casa, pues me dio por mirarlo y ojearlo, y descubrí que el Feremata había sido un hospital de sangre durante la Guerra Civil para los heridos de la Batalla del Ebro, y después cuando entraron los franquistas aquí a Reus, en enero del 39, se convirtió en un campo de concentración de los prisioneros republicanos. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque es un edificio modernista, es como el Hospital de San Pau de Barcelona, sí, aproximadamente. Resulta que los prisioneros quemaban las puertas y las ventanas para calentarse del frío que hacía. Claro, aparte de la desgracia que supone la represión en aquel momento, el imaginarte a los prisioneros allá quemando lo que es un edificio modernista, aquello que te ponía, te daba la escena para crear una novela. De hecho, me vino la idea en aquel momento de crear una novela que hablara, novela negra, novela de intriga, de misterio, pero que hablara con un fondo histórico de la Guerra Civil. Claro, luego me di cuenta que era imposible explicar eso en una novela, y al final se convirtió en una saga. Porque es un edificio precioso. Sí, es muy bonito. De hecho, tiene una parte del edificio que era para los distinguidos, o sea, los señores que tenían que ingresar allá, que a veces iban con sus propios criados que los atendían dentro del manicomio, o sea, que también es la parte que se visita normalmente porque... Sí. Está muy bien arreglada, la verdad. ¿Y qué nos cuentas en Cicatrices del desastre? Claro, que como digo, dicho 1939, Guerra Civil, me ha venido a mí a la cabeza, sí, y ya nos ha dicho él, nos ha un poco encauzado. Claro, sí, ya hacia la posguerra, ¿no? Pero sí. ¿Qué personajes, qué surge ahí en esas Cicatrices del desastre? Que como bien dice, es una saga. Este es el primer libro. Es el primero. No, vale. Es el primero, y ya adelantamos así un poquito, a finales de febrero sale el segundo... la segunda entrega, digamos, de esta saga, Tras el fuego, las cenizas, ¿no? Pero sitúanos aquí en Cicatrices del desastre, Luis. A ver, en esta novela la idea era crear una novela de intriga, de misterio. Se produce una serie de asesinatos de capitanes del ejército, y entonces tienen que investigar esos asesinatos. Hay un capitán al que se le encomienda la investigación, y este reclama, que aquí lo dejo en el aire en el primer libro, en el segundo sabremos por qué, reclama la ayuda de otro capitán que está prisionero aquí en Tarragona, en la Torre Pilatos, que es una torre romana, sí, que sirvió también de campo de cárcel para los prisioneros republicanos, y reclama a una persona específica que es Carles, que también le tiene que ayudar en esta investigación. Aquí no sabemos por qué lo reclama en la primera... Sí, pero perdona, es un capitán del bando nacional, sí, el que reclama la ayuda, digamos, o la persona de un capitán del bando
republicano. Sí, sí. A ver, es intrigante, esto me lo han preguntado algunas personas, digo, pero es que hay segunda parte, y si queréis saber por qué, en la segunda parte ya lo explicaremos, ya iremos. Quiero decir que también hay que saber, aquí se encuentran dos personajes con mentalidades muy diferentes, porque tampoco, cuando yo planteé la obra, no quería que fuera una simple película de indios y vaqueros, o sea, que unos son los buenos y otros los malos, y acabamos, lo despachamos todo en un plis-plas, ¿no? La cosa es más de grises, y por lo tanto me interesa también introducir la mentalidad de dos personas de dos bandos opuestos, dos personas bastante correctas, digamos, dentro de su manera de ser cada uno tiene su ideología, pero no dejan de ser de presentar una cierta nobleza en sus intenciones, ¿no? Tanto uno como el otro. Y era cada uno defiende sus puntos de vista, se enfrentan entre ellos, incluso en mitad de la investigación pues surgen problemas relacionados claro, uno ha sufrido en un bando y otro ha sufrido en el otro bando, y todo esto se traslada también a la novela, que incluso llega a peligrar la investigación por estas peleas que tienen entre ellos. Pero ha dicho una cosa Chema, que yo haciendo cuentas, la novela, esta primera novela está ubicada en 1939, ha dicho algo así como unos hechos que ocurrieron 18 años antes, y claro, hablamos de 1921, donde se produce el desastre del Anual. Sí. Para que no fuera todo, como decía antes, de blancos y negros, muy así, pues yo quería buscar un hecho anterior que me facilitara, o sea, cuando realicé la investigación para la documentación de la novela, que facilitara que los que estaban siendo asesinados hubieran sido por una razón que no fuera simplemente la guerra civil, que fuera anterior la guerra civil. Entonces estuve buscando y claro, me encontré con el desastre anual. Sabía algo del desastre anual muy por encima, pero comencé a investigar y entonces, claro, me llevó una sorpresa, como casi todo en la historia. Cuando comienzas a profundizar un poco, ves que las cosas tienen mucha sustancia, y el desastre anual es una historia que creo que debería conocer, porque yo creo que el siglo XX, fíjate lo que voy a decir, el siglo XX en España no hubiera sido igual sin el desastre anual. De hecho, la guerra civil no hubiera sido igual sin el desastre anual. Dieron todos los capitanes que luego dieron a todos los mandos que dieron luego el golpe de Estado. Los africanistas que se denominaban. Claro, efectivamente. Pero no se estuviera el bando republicano también luego. Sí, lo sitúas ahí en esa parte. Y bueno, luego... y el escándalo del informe Picasso también, del expediente Picasso, de las investigaciones que hubo después, también es tremendo. Bueno, hubo el golpe de Estado de Primo de Rivera, efectivamente, para callar, entre otras cosas, el expediente Picasso. Exacto. La novela está trufada, los diferentes capítulos de viaje, vamos a decir, un poco hacia el pasado. Nos vamos al 19, al 21, al 24 y en el 39. Entonces los personajes van recorriendo desde ese desastre de Anual y bueno, pues diferentes situaciones que se produjeron en diferentes ciudades marroquíes y españolas en alguno de los casos, y bueno, pues todo aquello que se produjo hasta que en el 39, digamos, se desemboca de alguna manera el inicio de aquello. Claro, o sea, perdonad que os pregunte, porque para concretar un poco, el libro, si no os he entendido mal a los dos, en el libro se intentan aclarar una serie de asesinatos que se están produciendo, y en esta serie de asesinatos pues es un militar del bando nacional el que realiza las investigaciones y pide ayuda a un militar del bando republicano para buscar al culpable. Más o menos ese podría ser el resumen. Sí. ¿Y los asesinatos se producen todos en Reus o...? No, en Reus, en Barcelona, incluso otro en Teruel. Por eso me interesa que fueran de los dos bandos también. Claro. Así crea más incógnita, ¿no? No es tan fácil desentrañar el misterio. La documentación de toda la novela me supongo que ha sido exhaustiva, lo primero por la cantidad de detalles que se dan dentro de la novela, que son muy interesantes y te hacen conocer, como tú bien dices, todo el desastre de Anual y una serie de cuestiones que a lo mejor se debería de trabajar más en ese sentido. Me refiero que tendría que haber más literatura de todo aquello, ¿no? Pero ¿qué parte también ha tenido que ver el que una de tus aficiones sea la pintura, esas reflexión o ese reflejo de las imágenes y demás, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que supongo que yo también me dedico a pintar. He sido profesor de instituto, ahora estoy jubilado, orientador durante muchos años,
pero como mis aficiones era la pintura y también la escritura. En la pintura, claro, no dejas de observar el paisaje, analizarlo y de alguna manera reflejar lo que ves en el paisaje. De hecho, cuando me decidí a escribir la novela, sin haber escrito antes, había escrito cosas sueltas, pero no un libro. Y no solo me decidí por uno, sino que serán 4, o sea que también me metí directo a... Sí. ¿no? Bueno. Me dediqué 2 años, creé un blog en el cual iba escribiendo a partir de los recuerdos que me aportaban determinados cuadros que había pintado cuando íbamos sobre todo con los críos de vacaciones en un pueblo de Granada. Sí. Y entonces me dediqué a redactar, a mejorar la redacción durante 2 años antes de lanzarme a escribir y a documentarme, por supuesto, antes de lanzarme a escribir la primera novela. Ajá. Bueno, dime. Ese blog que hablas es un tema personal, ¿no? Sí. Bueno, que os recomiendo, que es una de nuestras recomendaciones, valga la redundancia, untemapersonal.blogspot.com, que es donde hay muchísimas entradas muy interesantes, que como nos está diciendo nuestro invitado, el escritor Luis Bolívar, ha dejado ahí, y vais a conocer más sobre ese trabajo y sobre su afición que nos ha comentado antes de la pintura. Bueno, pues en febrero nos ha dicho Chema, ¿no?, que tendremos la segunda entrega, así que con muchas ganas de ver cómo sigue evolucionando esta historia. Luis, nos ha encantado tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Tú vives en Barcelona o vives en Reus? En Reus, vivo en Reus. Sé que nos habías contado antes lo de Reus, pero no sabía si seguías viviendo allí. Yo estoy de Barcelona, de Montcada concretamente, pero desde que me casé, bueno, luego nos venimos aquí a Reus. Y en el segundo libro, como bien has dicho, ya como telón de fondo estará la retaguardia republicana, las disputas entre comunistas y anarquistas, las quejas, los bombardeos sobre Barcelona, en fin, ya nos trasladaremos a Barcelona. Que parece que no ha corrido el tiempo cuando oyes hablar de fascistas y comunistas que estamos escuchando ahora, ¿no? Que parece, madre mía, oye, Luis, si no nos hemos movido. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo muy fuerte, hablamos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. 1:58 casi, Chema. Nos queda por repasar el libro para los peques y la recomendación de web también. ¿Qué necesito cuando estoy nervioso? Este es un álbum ilustrado... ¿Qué es eso para peques? ¿No lo pueden leer los mayores? No, es que es para peques y para los mayores, sobre todo para que los mayores sepan cómo gestionar y cómo tratar cuando un niño está nervioso, porque por alguna circunstancia será. Bueno, pues aquí nos explica, y además Tania García, que es su autora, nos explica cómo debemos de leer el libro, porque es una parte que va dedicada más hacia los mayores y otra más hacia los niños. Está editado por Bescoa y las ilustraciones fantásticas de Nuria Aparicio, que le dan, bueno, pues a este joven, a este peque, que nos dice que cómo es muy feliz de acompañarnos hoy, pero nos va a hablar de los nervios. Y este es Alex, muy que bien. Es el protagonista de esta historia que nos llega de parte de Bescoa. En páginas web podemos entrar en la página creada y administrada por Tania García, ya hemos hablado de la de nuestro invitado, edurespeta.com, que es la primera escuela internacional para madres, padres y profesionales. Es muy interesante porque muchas veces se habla desde la educación, desde las casas, desde el apoyo, desde las familias y demás. Entonces aquí tenemos muchos consejos en Edurespeta de Tania García, ¿no? Vale. Entonces son páginas destacables y a visitar. ¿Y la semana que viene que tendremos? Mira, la semana que viene voy a traicionarte. Pero fíjate, está bien que me avises antes. Que es el título del libro. Perdón. Del título del libro, que vemos hay una bandera, o sea, no es una novela de amor, lo de Voy a traicionarte, pero fíjate, está editado por Maeva, sí. Es de Ruta Sepetz, pero vamos a hablar con la editora de Maeva. Muy bien. Nos va a hablar de esta novela y vamos a saber pues, cómo se cogen unas novelas, por qué se deciden traducir, es decir, toda una serie de cosas que es muy interesante también desde el punto de la lectura. Chema, gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos. Llegan las noticias, es tiempo de información aquí en la SER.